Escuché a mi nuera susurrar por teléfono. Cuando empeore el cáncer de la vieja, vendemos la hacienda y nos vamos a vivir a la capital. Las palabras me atravesaron el pecho como un disparo. 68 años dedicados a esta tierra, criando a Esteban sola, soportando sequías y deudas, y ahora soy solo la vieja que estorba. Esa noche lloré en silencio, sintiendo que mi vida entera vale menos que una propiedad. Al día siguiente sonó el teléfono. Era el doctor Ramírez. Señora Aldana, hubo un error con sus exámenes. Usted está completamente sana. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Caminaba por el corredor hacia la cocina cuando escuché las voces. No tenía intención de espiar, solo quería un vaso de agua antes de dormir. Pero algo en el tono de Valeria me hizo detenerme. Cuando empeore el cáncer de la vieja, vendemos la hacienda y nos vamos a vivir a la capital, decía mi nuera, con esa risa que siempre me había parecido falsa. Ya hablé con un agente inmobiliario, esta tierra vale una fortuna. Las palabras me atravesaron el pecho como un disparo inesperado. Me quedé paralizada, con la mano en la pared, sintiendo como si el aire hubiera desaparecido de mis pulmones. ¿Estás segura de que no nos va a durar mucho?, preguntó otra voz. Era Carmen, la hermana de Valeria. El médico fue claro. 6 meses, tal vez menos. Ya verás cómo en 2 semanas estará postrada en cama. Sentí mi existencia reducida a valor monetario inmediato, como si fuera ganado enfermo esperando el matadero. 40 años construyendo esta hacienda, levantándola piedra por piedra después de que murió Roberto, y ahora era solo un obstáculo entre ellos y el dinero. Lo peor vino después. Esteban, mi hijo, el niño que crié sola, permanecía callado. No dijo una palabra para defenderme, ni una sola palabra. Mamá siempre fue muy apegada a este lugar, murmuró finalmente. Por eso hay que actuar rápido cuando llegue el momento, respondió Valeria. No podemos permitir que haga drama sentimental. La conversación continuaba como si yo ya estuviera muerta, como si mi opinión, mis sentimientos, mis derechos fueran irrelevantes. Hablaban de mí en pasado, de mis apegos como caprichos de anciana, de mi tierra como su herencia garantizada. Retrocedí lentamente, temblando de incredulidad profunda. Mis piernas apenas me sostenían. Caminé hacia el baño más cercano como sonámbula, sintiendo que el mundo se había vuelto extraño y hostil. Entré al baño y dejé caer el cuerpo contra la puerta cerrada. Las lágrimas vinieron solas, calientes y amargas, pero me tapé la boca para llorar en silencio. No les daría la satisfacción emocional de escuchar mi dolor. Mientras lloraba, los recuerdos llegaron como avalancha. Recordé las noches cuidando a Esteban enfermo con fiebre alta, cuando tenía 8 años y casi lo perdemos por neumonía. Recordé cómo me quedaba despierta toda la noche cambiando paños fríos en su frente, rezando para que la fiebre bajara. Él me decía, «Mamita, no me dejes solo», y yo le prometía que siempre estaría ahí. La memoria de la muerte de mi marido reapareció dolorosamente viva. Roberto tenía solo 35 años cuando el infarto se lo llevó. Esteban tenía 12. Esa noche, abrazando a mi hijo que lloraba, le juré que nunca le faltaría nada, que esta tierra sería suya algún día, que construiríamos algo grande juntos. Me pregunté cuándo dejé de ser gente para ellos. ¿En qué momento me convertí en un mueble viejo que estorba? ¿Cuándo mi amor incondicional se volvió invisible? Me levanté y miré mi reflejo en el espejo. Vi mi rostro pálido y no me reconocí. Los ojos hinchados, las arrugas más profundas, como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. Pensé que tal vez realmente estaba muriendo lentamente por dentro, que el cáncer no estaba en mis pulmones, sino en mi alma. Dudé si mis sacrificios alguna vez tuvieron valor real. Todas esas madrugadas ordeñando vacas para que Esteban pudiera estudiar en la ciudad. Todas esas comidas donde yo comía menos para que él tuviera la mejor porción. Todos esos años trabajando como hombre para mantener la hacienda funcionando mientras él crecía lejos, prometiéndome que volvería para ayudar.
Subí las escaleras hacia mi cuarto, sintiéndome como si cargara un peso insoportable sobre los hombros. Cada escalón era una tortura. El pasillo que había recorrido miles de veces me parecía ahora extraño, como si fuera la casa de otra persona. Decidí acostarme temprano para amortecer la dor emocional. Tal vez durmiendo podría escapar de esa realidad que me aplastaba el pecho. Pero el sueño no llegó. Durante toda la noche, escuché risas que venían de la sala. Valeria y Carmen siguieron conversando hasta muy tarde, planeando mi futuro como si fuera su presente. Cada carcajada era como una puñalada. Hablaban de viajes, de la casa nueva que comprarían en la capital, de la vida que tendrían con mi dinero. Por primera vez en 40 años, deseé irme de este lugar. Huir lejos, donde nadie me conociera, donde no fuera la madre que estorba o la vieja que hay que tolerar hasta que se muera. Pero no podía. No tenía a dónde ir. No tenía dinero propio. No tenía más vida que esta. En la oscuridad de mi cuarto, acostada en la cama donde Roberto y yo fuimos felices, donde soñamos con el futuro de nuestro hijo, llegué a una conclusión terrible. Creía que mi diagnóstico era mi sentencia final absoluta. Desperté con los ojos hinchados y el corazón pesado, después de una noche que parecía no tener fin. El silencio de la madrugada era denso, como si hasta la casa hubiera perdido las ganas de respirar. El teléfono sonó temprano, interrumpiendo ese silencio pesado que envolvía toda la casa. Eran apenas las 7 de la mañana. Mi primer pensamiento fue que algo grave había pasado. Nadie llama tan temprano con buenas noticias. «¿Señora Rosaura Aldana?», preguntó una voz que reconocí inmediatamente. «Sí, doctor Ramírez». «Señora, la llamo porque necesito pedirle disculpas por un error muy grave que cometimos en el laboratorio». Su voz temblaba ligeramente. «Los exámenes que recibió la semana pasada no eran suyos». Me senté en la cama confundida. ¿Cómo que no eran míos? Había otra paciente con el mismo nombre, Rosaura Aldana, que se hizo estudios el mismo día que usted. Por un error en el sistema, intercambiamos los resultados. Hizo una pausa que me pareció eterna. «Señora, necesito que entienda esto claramente. Usted está completamente sana». El silencio invadió mi cuarto como una revelación divina repentina. Por un momento, pensé que había escuchado mal. Las palabras flotaban en el aire sin encontrar lugar en mi mente. «¿Perdón?», susurré. «Usted no tiene cáncer, señora Aldana. Sus estudios salieron perfectos. El cáncer pulmonar era de la otra paciente. Estoy profundamente apenado por este error». Mis manos comenzaron a temblar sosteniendo el teléfono con incredulidad absoluta. El aparato se sentía pesado, como si fuera a caerse en cualquier momento. No podía procesar lo que estaba escuchando. «¿Está seguro?», pregunté con voz quebrada. «Completamente seguro. Ya verificamos 3 veces. Usted tiene la salud de una mujer de 50 años». Las lágrimas comenzaron a caer, pero ahora eran de alivio y de indignación simultáneos. Alivio porque no me iba a morir. Indignación porque la vida que creía perdida regresaba con una fuerza inesperada, y con ella todas las preguntas que había tratado de enterrar. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cama, mirando mis manos como si fueran de otra persona. Estaba viva, completamente viva. No tenía 6 meses por delante, tenía años, tal vez décadas. La primera pregunta que surgió en mi mente fue devastadora. Entonces, ¿por qué quieren enterrarme? Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la hacienda se extendía bajo el sol mañanero, hermosa como siempre. Pero ahora todo se veía diferente. Percibí que mi enfermedad había sido conveniente para los otros, demasiado conveniente. La frase de la noche anterior ganó un peso mortal completamente nuevo. Cuando empeore el cáncer de la vieja, vendemos la hacienda. No estaban esperando que me muriera naturalmente. Estaban esperando que me deteriorara lo suficiente como para quitarme todo sin resistencia. Una revelación fría me golpeó como una bofetada. Esto no había sido crueldad impulsiva. Era un plan estratégico completo. Habían estado esperando mi muerte como quien espera una cosecha. Concluí algo terrible. La explotación siempre había existido. Simplemente yo no lo había querido ver.
Había estado tan ocupada siendo la madre perfecta, la abuela abnegada, la suegra comprensiva, que había ignorado todas las señales. Las memorias de pedidos constantes de dinero reaparecieron con una claridad dolorosa. Mamá, necesitamos un préstamo para remodelar la cocina. Mamá, el coche se descompuso y necesitamos uno nuevo. Mamá, las vacaciones de los niños, ya sabes cómo es. Recordé vívidamente cuando Valeria me pidió las escrituras de la hacienda por practicidad burocrática. Es mejor que estén a nombre de los dos, había dicho con esa sonrisa que ahora entendía era calculada. Por si algo te pasa, todo será más fácil para Esteban. Recordé cuando Esteban exigió que vendiera parte del ganado para pagar sus vacaciones lujosas en Europa. Te lo pagaré cuando regrese, mamá. Es una oportunidad única. Nunca me lo pagó, y yo nunca se lo cobré porque era mi hijo. Llevé mi mano al pecho, sintiendo una opresión diferente a la del miedo. Era la opresión de percibir una traición transversal familiar. No era solo Valeria la que me veía como un obstáculo. Era mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor, quien había aprendido a verme como una fuente de recursos. Algo despertó dentro de mí en ese momento. Era como si una dignidad que había estado dormida durante décadas finalmente abriera los ojos. Me vi reflejada en el espejo del tocador, y por primera vez en años reconocí a la mujer que había sido antes de convertirme en la proveedora universal de la familia. No más, dije en voz alta, y mi propia voz me sorprendió por lo firme que sonaba. Tomé una decisión definitiva en ese instante. No sería usada nunca más. No importaba cuánto me quisieran manipular con lágrimas, chantajes emocionales o amenazas. No importaba si me quedaba sola. Prefería la soledad honesta a la compañía interesada. Me levanté de la cama decidida a recuperar el control de mi propia vida. Por primera vez en 40 años, iba a vivir para mí misma. Con esa nueva determinación corriendo por mis venas, me senté en mi escritorio y saqué papel y pluma. Era hora de hacer cuentas. No las cuentas del banco, sino las cuentas de mi vida. Recordé las madrugadas largas ordeñando vacas completamente sola. 5 de la mañana todos los días durante 15 años, mientras Esteban estudiaba en la ciudad y Roberto ya no estaba. Mis manos agrietadas por el frío, la espalda doliendo, pero las vacas no esperaban. La leche había que venderla fresca para poder pagar los estudios de mi hijo. Recordé el día que vendí mis anillos de matrimonio para pagar la universidad de Esteban. Roberto me los había dado con tanto amor. Eran lo único valioso que tenía de él. Pero el muchacho necesitaba libros, necesitaba gastos de internado. «Es temporal, mamá», me había dicho. «Cuando me gradúe, te compro unos mejores». Nunca lo hizo. Recordé comerme los restos de la comida para que Esteban tuviera siempre la porción completa cuando venía de visita. Los mejores cortes de carne, las verduras más frescas, todo para él. Yo comía los huesos con algo de carne, las cáscaras, lo que quedaba. «Mamá, comes como pajarito», me decía riéndose, sin darse cuenta de que el pajarito se moría de hambre para que el polluelo volara alto. Recordé las noches con fiebre trabajando bajo la lluvia intensa. Una vez tuve 39 de temperatura, pero las vacas se habían escapado durante una tormenta. Salí bajo el agua helada a buscarlas porque no podíamos perder ni una. Estuve enferma 3 semanas después, pero nunca dije nada. Las responsabilidades no esperan a que una se sienta mejor. Recordé cuidar a mi suegro enfermo durante sus últimos 5 años, sin recibir un solo agradecimiento. Don Aurelio había sido un hombre difícil toda su vida, pero cuando se enfermó, solo yo me hice cargo. Lo bañaba, le daba de comer, le cambiaba los pañales, le leía el periódico. Esteban venía una vez al mes y decía: «Gracias, mamá, eres un ángel». Pero los ángeles también se cansan. Recordé perder oportunidades de trabajo para sostener a la familia en crisis. Cuando el banco de la ciudad me ofreció trabajo como contadora, tuve que rechazarlo porque ¿quién iba a cuidar la hacienda? Cuando don Martínez quería que manejara su negocio de granos, tampoco pude porque la familia me necesitaba. Siempre la familia primero, siempre yo después. Recordé el día que vendí mi piano favorito para quitar las deudas de ellos.
Era un piano vertical que Roberto me había regalado para nuestro segundo aniversario. Tocaba todas las noches después del trabajo. Era mi momento de paz. Pero Esteban había firmado un préstamo sin consultarme y necesitábamos el dinero urgente. Es solo un piano, mamá. La música no se come. Recordé administrar la hacienda durante la sequía más dura que se había registrado en la región. 3 años sin lluvia decente, el ganado muriendo, los cultivos perdidos. Trabajé 18 horas diarias para mantener todo funcionando. Pedí préstamos con mi firma, vendí todo lo que pude vender, pero salvé la tierra. Cuando llegaron las lluvias y todo refloreció, Esteban dijo que había sido suerte. Recordé renunciar a viajes porque no era prioridad familiar. Mi hermana me invitaba cada año a conocer la costa, pero yo no podía irme porque ¿quién iba a cuidar las cosas? Cuando Valeria quería ir a Europa con Esteban, ahí sí había dinero y tiempo. Para ellos siempre había dinero y tiempo. Recordé trabajar con dolor en la espalda durante 20 años seguidos. El médico me había dicho que necesitaba cirugía, pero ¿quién iba a manejar la hacienda durante mi recuperación? Así que seguí trabajando con dolor, tomando pastillas que me destrozaron el estómago, cargando bultos que pesaban más que yo. Recordé permitir que la pareja viviera en mi casa sin pagar servicios domésticos durante 8 años. Es temporal, decían, hasta que nos estabilicemos. 8 años de electricidad, agua, gas, comida, todo pagado por mí. Y cuando les sugerí que contribuyeran algo, Valeria ponía cara de ofendida. Recordé limpiar la casa entera mientras Valeria descansaba diariamente en el sofá viendo televisión. Yo lavaba, planchaba, cocinaba, atendía a los invitados de ellos. Valeria decía que tenía manos delicadas y que el trabajo doméstico le daba alergia. Sus manos delicadas sí funcionaban para recibir dinero. Recordé soportar insultos disimulados como brincadeiras inocentes. ¡Ay, suegra! ¡Qué antigua eres! Suegra, ya estás chocha. Suegra, deberías salir más. Te estás volviendo amargada. Siempre con risita, siempre como si fuera broma, siempre lastimándome un poquito más. Recordé nunca recibir un regalo verdadero de agradecimiento. Ni en mi cumpleaños, ni en el Día de las Madres, ni en Navidad. A lo mucho, flores baratas del supermercado o un perfume de farmacia. Pero cuando era el cumpleaños de Valeria, ahí sí había que comprar joyas y hacer fiestas grandes. Recordé ser tratada como empleada sin salario asignado. Mamá, ¿puedes planchar esto? Mamá, ¿puedes cocinar para mis amigos? Mamá, ¿puedes quedarte con los niños? Siempre órdenes, nunca pedidos. Siempre dando por hecho que yo estaría disponible. Recordé siempre escuchar, después te recompensamos, mamá. Después de la universidad, después del matrimonio, después de establecerse, después de tener hijos, después de que crecieran. Siempre después. El después nunca llegaba. Recordé nunca haber sido prioridad de nadie en esa casa. Cuando estaba enferma, tenía que cuidarme sola. Cuando tenía problemas, tenía que resolverlos sola. Cuando necesitaba ayuda, tenía que buscarla sola. Pero cuando ellos tenían cualquier cosa, ahí estaba mamá. Recordé perder mi identidad poco a poco a lo largo de los años. Había dejado de ser Rosaura para convertirme en la mamá de Esteban, la suegra de Valeria, la abuela, como si mi nombre propio se hubiera borrado del mundo. Recordé aceptar todo para no causar conflictos familiares directos. No quiero problemas, me decía siempre. Es mejor mantener la paz. Pero la paz que mantenía era la de ellos, no la mía. Yo vivía en guerra constante conmigo misma. Hoy, sentada con esa lista interminable frente a mí, percibí que cada sacrificio se había convertido en un ladrillo de explotación. Habían construido su comodidad sobre mi dolor. Mientras terminaba de escribir esa lista dolorosa, una revelación aún más terrible se abrió paso en mi mente. Todo tenía un patrón. No eran coincidencias ni episodios aislados. Había una estructura perfectamente diseñada, y yo era el centro de todo. Noté que siempre había sido la solución. ¿Problemas de dinero? Llamen a mamá. ¿Necesitan un lugar donde vivir? Mamá tiene casa grande. ¿Quieren hacer una fiesta? Mamá cocina y limpia. ¿Necesitan que alguien cuide a los niños?
Mamá está disponible. Era como un servicio de emergencias que funcionaba las 24 horas, sin costo y sin límites. Valeria siempre me pedía préstamos que jamás devolvía. Suegra, ¿me puedes prestar para el salón de belleza? Es que tengo una cita importante. Suegra, necesito dinero para la ropa de los niños. Cantidades que empezaron siendo pequeñas y fueron creciendo con los años. Al principio eran 500 pesos, después 3,000, después 10,000. Nunca devolvía nada. Y cuando yo le recordaba, ponía cara de sorpresa como si fuera la primera vez que escuchaba de esa deuda. Esteban firmaba compromisos financieros usando mi nombre como aval sin consultarme. Me enteraba cuando llegaban los estados de cuenta o cuando el banco me llamaba. Ay, mamá, se me olvidó decirte, pero no te preocupes, yo me hago cargo de todo. Claro que se hacía cargo, hasta que no podía pagar y entonces la responsabilidad caía sobre mí. Pedían ganado prestado para eventos sociales que no tenían nada que ver conmigo. Mamá, ¿nos puedes prestar 2 vacas para la boda de la prima de Valeria? Es que queremos hacer una carnita asada especial. Mis vacas lecheras, que me costaba tanto mantener, se convertían en barbacoa para impresionar a gente que ni siquiera me conocía. Me llamaban para cocinar en cenas empresariales de Esteban, donde yo no era invitada como familiar, sino como cocinera gratis. Mamá, ¿puedes hacer tu mole especial para mis socios? Ellos quieren probar comida auténtica. Yo pasaba 2 días cocinando, servía la mesa con mi mejor vajilla y después me quedaba en la cocina mientras ellos disfrutaban de mi comida y hablaban de negocios que me excluían completamente. Trataban la hacienda como propiedad garantizada para su futuro, no como mi patrimonio actual. Hablaban de cuando heredemos, como si yo ya estuviera muerta. Hablaban de la tierra de la familia, como si hubiera sido construida por generaciones, cuando la verdad era que yo la había levantado sola después de enviudar. Esteban nunca me consultaba antes de tomar decisiones importantes que me afectaban directamente. Se casó sin preguntarme qué pensaba de Valeria. Decidió mudarse a mi casa sin preguntarme si estaba de acuerdo. Planeaba tener hijos, sin consultar si yo estaba dispuesta a cuidarlos. Compraba carros nuevos comprometiendo el presupuesto familiar sin considerar mi opinión. Valeria me hablaba como si fuera una empleada subordinada. Suegra, báñese temprano porque van a venir unas amigas. Suegra, no use esa ropa cuando tengamos visitas. Suegra, mejor quédese en su cuarto cuando venga mi familia. Órdenes directas, sin por favor, sin consideración, como si yo fuera personal de servicio en mi propia casa. Las reuniones familiares solo ocurrían cuando necesitaban dinero o favores. De repente aparecían con flores, con sonrisas, preguntando cómo estaba mi salud. Pero cuando yo necesitaba compañía o cuando quería conversar, siempre estaban ocupados, siempre tenían algo más importante que hacer. Mi falsa enfermedad se había convertido en la justificativa perfecta para acelerar sus planes ocultos. No habían esperado ni una semana para empezar a planear mi futuro. La supuesta tristeza por mi diagnóstico duró exactamente 0 días antes de convertirse en entusiasmo por las oportunidades que mi muerte les traería. Percibí que el amor se había convertido en moneda emocional manipulable. Te queremos mucho, mamá. Por eso necesitamos pedirte este favor. Mamá, sabes cuánto te amamos, ¿verdad? Por eso queremos que nos ayudes con esto. El amor no era sentimiento, era herramienta de persuasión. Recordé comentarios aparentemente inocentes que ahora sonaban siniestros. Ay, suegra, usted vive mucho, ¿verdad? Mamá, qué resistente eres. Parece que vas a llegar a los 100 años. No eran cumplidos sobre mi salud. Eran quejas disfrazadas sobre mi longevidad. Recordé los rizos cuando tropecé y me lastimé la rodilla el año pasado. En lugar de preocupación, escuché risitas ahogadas. Ay, suegra, ya se está poniendo torpe. Como si mi dolor fuera entretenimiento, como si mis accidentes fueran señales prometedoras de mi deterioro próximo. Recordé cuando Valeria dijo que la hacienda merecía un dueño moderno. Esta tierra tiene tanto potencial, pero necesita visión empresarial moderna. Traducido, yo era anticuada y estaba desperdiciando oportunidades que ellos aprovecharían mejor. Noté que siempre había tolerado todo por miedo a perder a mi familia.
Miedo a quedarme sola, miedo a que Esteban se alejara, miedo a no conocer a mis nietos. Ese miedo me había paralizado durante años, permitiendo que cada abuso fuera peor que el anterior. Percibí que mi tolerancia se había convertido en permisión para abuso continuado. Cada vez que no reclamaba, cada vez que cedía, cada vez que entendía su situación, les enseñaba que podían llegar más lejos la próxima vez. La explotación no era un episodio aislado. Era estructural, sistemática, perfeccionada durante años. Había sido convertida en una máquina de recursos que funcionaba silenciosamente mientras ellos disfrutaban los beneficios. Percibí que necesitaba quebrar ese ciclo inmediatamente. No había tiempo para conversaciones graduales o cambios lentos. La estructura había estado funcionando demasiado bien durante demasiado tiempo. Mi vida de vuelta por el error médico exigía una actitud firme inmediata. No podía desperdiciar esta segunda oportunidad siendo la misma mujer que había permitido que la utilizaran durante 40 años. Decidí hablar la verdad, costara lo que costara. Después de tomar esa decisión, necesitaba prepararme. No podía llegar al enfrentamiento con la misma fragilidad emocional que había mostrado durante años. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Respiré profundamente, mirando la hacienda iluminada por el sol matutino. Cada rincón de esta tierra llevaba mi sudor, mi trabajo, mi vida entera. Los corrales que había reparado con mis propias manos, los sembradíos que había protegido durante las sequías, el pozo que había mandado perforar cuando el agua escaseaba. Recorrí los corredores lentamente, recordando todo lo que había construido completamente sola. Esta casa había tenido goteras cuando Roberto murió. Las paredes estaban agrietadas, las puertas no cerraban bien. Año tras año, con el dinero que ahorraba vendiendo leche y queso, fui reparando cada defecto. Contraté albañiles, carpinteros, plomeros. Supervisé cada trabajo como si fuera ingeniera. Toqué las paredes como quien se despide de parte de su pasado. No me iba a ir de aquí, pero sí me despedía de la mujer que había sido, la que toleraba, la que cedía, la que siempre encontraba justificaciones para el abuso. Esa mujer había muerto esta mañana junto con el diagnóstico falso. Sentí una fuerza acumulándose dentro de mí como una tormenta que está a punto de explotar. Era una energía que no conocía, una determinación que nunca había sentido. Durante años había guardado rabia, frustración, dolor. Todo eso se había convertido en poder. Decidí vestirme con mi ropa favorita para sentir mi dignidad completa. Me puse el vestido azul que Roberto me había comprado para nuestro 5º aniversario. Me peiné con cuidado. Me puse los aretes de plata que habían sido de mi madre. Si iba a confrontar a mi familia, lo haría como la dueña de casa que soy, no como la víctima que había sido. Mientras me arreglaba, recordé una frase que Roberto me decía siempre. Rosaura, nunca permitas que te pisoteen. Tienes más valor del que crees. Mi marido había visto mi fuerza desde el primer día, pero yo la había olvidado bajo capas de sacrificio y silencio. Me senté frente al espejo y visualicé la conversación que tendría con ellos. La veía con claridad absoluta y sin temblores. No gritaría, no lloraría, no me disculparía. Hablaría con la calma de quien tiene toda la verdad de su lado. Sabía que este enfrentamiento traería consecuencias emocionales intensas. Iba a lastimar a Esteban. Iba a destruir la imagen perfecta que Valeria tenía de su situación. Iba a cambiar la dinámica familiar para siempre, pero ya no era mi responsabilidad proteger sus sentimientos a costa de los míos. Reconocí que tal vez Esteban rompiera el vínculo conmigo momentáneamente. Tal vez se pusiera del lado de su esposa, tal vez me acusara de ser cruel y egoísta, tal vez no hablara conmigo durante semanas o meses. Esa posibilidad me dolía, pero ya no me paralizaba. Entendí algo fundamental. Perder un vínculo falso no es una pérdida real. Si mi hijo solo me quería cuando yo era útil, si solo me valoraba cuando yo daba sin recibir, entonces ese amor no era amor, era conveniencia disfrazada. Me senté en el escritorio y escribí una carta corta explicando mi decisión y mis motivos. Era importante dejar registro escrito, por si después trataban de distorsionar lo que había pasado
o de hacerme dudar de mi propia percepción. Esteban y Valeria. Después de 40 años de sacrificios no reconocidos, he decidido recuperar mi dignidad. La enfermedad que ustedes esperaban que me matara no existe. Estoy completamente sana y voy a vivir para mí misma de ahora en adelante. Las reglas de esta casa han cambiado. Rosaura. Guardé la escritura de la hacienda en una carpeta roja simbólica. Quería tener todos los documentos legales a mano para recordarles quién era realmente la dueña de todo esto. Durante años había permitido que actuaran como si fueran herederos anticipados. Eso terminaba hoy. Respiré profundamente, repitiendo como mantra: estoy viva, estoy viva, estoy viva. No solo físicamente, sino emocionalmente. Por primera vez en décadas, me sentía verdaderamente viva. Rechacé rotundamente la idea de continuar silenciosa ni un día más. El silencio había sido mi cárcel durante 40 años. Había callado para mantener la paz. Había callado para evitar conflictos. Había callado para ser la madre perfecta. Pero el silencio no había traído paz. Había traído explotación. Escuché los pasos de Valeria en la cocina, conversando animadamente por teléfono. Seguramente seguía planeando el futuro que tendría cuando yo muriera. Seguramente estaba describiendo la casa nueva que compraría con el dinero de la venta de mi tierra. Sentí náusea al recordar la frase que había dicho sobre vender la hacienda. Cuando empeore el cáncer de la vieja. Esa frase había destrozado algo dentro de mí que jamás se podría reparar. Pero también me había liberado de todas las ilusiones que tenía sobre mi lugar en esta familia. Mis manos temblaron ligeramente cuando tomé la manija de la puerta, pero mi determinación permaneció completamente intacta. Era normal tener nervios antes de una conversación que cambiaría todo, pero los nervios no significaban debilidad. Significaban que lo que estaba a punto de hacer era importante. Decidí bajar calmamente, sin prisa y sin miedo. No correría hacia la confrontación como si fuera una pelea, ni la evitaría como si fuera algo vergonzoso. Bajaría con la dignidad de una mujer que finalmente había encontrado su valor. Reconocí que este momento definiría el resto de mi vida. Todo lo que viniera después dependería de mi capacidad de mantenerme firme en esta decisión. Si cedía ahora, si me dejaba manipular otra vez, jamás tendría otra oportunidad como esta. Me miré una última vez en el espejo y sonreí levemente. Era una sonrisa extraña, mezcla de tristeza por lo que había perdido y alegría por lo que estaba a punto de recuperar. Finalmente iba a tener el coraje de vivir para mí misma. Con esa sonrisa de determinación en mis labios, salí de mi cuarto y me dirigí hacia las escaleras. Cada escalón que bajaba producía un crujido que nunca antes había notado, como si la casa misma sintiera el peso de la decisión que acababa de nacer en mí. Valeria estaba en la sala, sentada en mi sillón favorito como si fuera suyo. Al verme bajar, volteó la cara y forzó esa sonrisa hipócrita que ya conocía tan bien. Una sonrisa calculada, practicada, que usaba cada vez que necesitaba algo de mí o cuando quería aparentar normalidad después de alguna crueldad. «Buenos días, suegra. ¿Cómo amaneció?» Esteban estaba desayunando en la mesa del comedor, leyendo el periódico. Me miró por encima de las hojas sin percibir la tormenta interna que se agitaba dentro de mí. Para él, yo seguía siendo la misma madre predecible de siempre, la que bajaba cada mañana a preparar café y a preguntar qué necesitaban. Caminé lentamente hasta el centro de la sala iluminada por el sol matutino. Mis pasos eran deliberados, pausados. No tenía prisa. Tenía toda la vida por delante para hacer esto bien. Coloqué la carpeta roja sobre la mesa de centro con una firmeza simbólica. El ruido del cartón contra la madera resonó en el silencio como una declaración de guerra silenciosa. Valeria soltó una risita nerviosa y preguntó con esa falsa preocupación que tanto me molestaba: «¿Necesita ayuda para sentarse, suegra? Se ve un poco pálida». Ignoré su provocación con una elegancia que me sorprendió a mí misma. Durante años había respondido a cada comentario sarcástico. Había tratado de explicar mis sentimientos. Había buscado su comprensión. Hoy no. Hoy mi silencio tenía poder. La respiración de la casa parecía suspendida, esperando el enfrentamiento.
Era como si hasta las paredes supieran que algo monumental estaba a punto de suceder. El tic-tac del reloj de la pared se escuchaba más fuerte que nunca. Esteban comenzó a percibir que algo grande estaba por acontecer. Dobló el periódico lentamente y me miró con más atención. Conocía esa mirada. Era la misma que ponía cuando era niño y sabía que había hecho algo malo. «Mamá, ¿está todo bien?». Respiré profundo y anuncié con voz clara y firme: «No tengo cáncer». Las palabras cayeron en la sala como una bomba. Valeria se atragantó con su café inmediatamente. La sorpresa era total. Había estado tan segura de mi muerte próxima que la noticia de mi salud la dejó completamente descolocada. Esteban abrió los ojos enormes, sintiendo un miedo genuino y repentino. No era miedo por mi salud, era miedo por las implicaciones de lo que acababa de escuchar. Si yo no me iba a morir pronto, todos sus planes se venían abajo. El silencio tomó la sala como nieve súbita y pesada. Nadie sabía qué decir. Valeria dejó la taza sobre la mesa con mano temblorosa. Esteban se quedó con la boca entreabierta. «El doctor Ramírez me llamó esta mañana», continué con la misma calma. «Hubo un error en el laboratorio. Mis estudios se intercambiaron con los de otra paciente. Estoy completamente sana». Luego, sin cambiar el tono, relaté la frase cruel que había escuchado la noche anterior. Anoche las escuché planeando qué hacer cuando empeorara el cáncer de la vieja para poder vender la hacienda. Esteban trató de negar inmediatamente, pero su voz falló completamente. «Mamá, nosotros no». Valeria intentó justificarlo como si fuera una broma fuera de contexto. «Suegra, usted malinterpretó. Nosotros estábamos…». Levanté la mano exigiendo silencio absoluto. El gesto fue tan firme, tan autoritario, que ambos se callaron inmediatamente. Durante 40 años había pedido la palabra, había esperado mi turno, había sido interrumpida constantemente. Hoy no. Escuché todo con clareza absoluta, dije sin alterar la voz. No hay nada que malinterpretar. Valeria habló de vender mi hacienda cuando empeorara mi cáncer. Tú, Esteban, no dijiste una palabra para defenderme. Esteban intentó hablar otra vez, pero lo detuve con la mirada. «Ya entendí perfectamente el valor que me dan», continué. «Soy útil mientras esté viva y productiva. Soy un estorbo cuando necesito cuidados. Y soy una oportunidad económica cuando muera». Valeria se puso pálida. Esteban bajó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. «Durante 40 años he sido la solución a todos sus problemas. He pagado sus deudas. He cocinado para sus invitados, he cuidado a sus hijos, he mantenido esta casa funcionando mientras ustedes disfrutaban de los beneficios». Mi voz se hizo más firme con cada palabra. «He tolerado que me traten como empleada en mi propia casa. He aguantado comentarios ofensivos disfrazados de bromas. He permitido que tomen decisiones sobre mi patrimonio sin consultarme». Valeria trató de interrumpir. «Suegra, nosotros nunca…». «¡Silencio!», grité por primera vez en años. La palabra salió con tanta fuerza que hasta yo me sorprendí. Ya no van a minimizar mi dolor ni a gaslightearme con sus justificaciones. El silencio que siguió era diferente. Era el silencio del respeto forzado, no de la comodidad. Lo que escuché anoche fue la confirmación de algo que ya sabía pero no quería aceptar. Que para ustedes soy un objeto, no una persona. Miré directamente a los ojos de mi hijo. «Esteban, te crié sola. Te di todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y cuando tu esposa habló de vender la tierra que construí con mis manos, no fuiste capaz de decir una sola palabra en mi defensa». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Esteban, pero yo ya no me conmovía con su llanto. Hoy esto termina definitivamente para siempre. Con esa declaración final resonando en el aire, abrí la carpeta roja y saqué la escritura original de la hacienda con una calma que me resultaba aterradora hasta a mí misma. Mis manos no temblaban. Mi voz no se quebraba. Era como si hubiera encontrado una fuerza que no sabía que tenía. Esteban se dio cuenta por primera vez de que no controlaba absolutamente nada. Durante años había actuado como el heredero natural, tomando decisiones sobre mi propiedad, comprometiéndome financieramente, asumiendo que todo esto algún día sería suyo.
Ahora veía el documento legal en mis manos y entendía que yo era la única dueña. Valeria se levantó del sillón y trató de arrebatarme el papel, pero retrocedí con firmeza. No se atreva a tocar mis documentos, le dije con una autoridad que nunca antes había usado. Esteban, dile a tu madre que no puede hacer esto, gimoteó Valeria, pero mi hijo estaba paralizado. Anuncié que retiraría su acceso financiero inmediatamente. A partir de este momento, no habrá más dinero disponible para ustedes. No hay más préstamos, no hay más ayuditas, no hay más gastos pagados por mamá. Los cartones adicionales de mis cuentas bancarias serían cancelados aún hoy. Durante años habían tenido acceso libre a mi dinero. Compraban lo que querían, gastaban sin consultar, asumían que mi dinero era su dinero. Eso terminaba hoy. Los carros de la hacienda tampoco estarán más disponibles para ustedes, continué. Son herramientas de trabajo de M.I. Negocio, no vehículos familiares gratuitos. Valeria se puso roja de indignación. No puede dejarnos sin transporte. Claro que puedo, son mis carros. Informé que los empleados no seguirían órdenes de Valeria jamás. María, José y don Pedro trabajaban para mí, no para ustedes. Si quieren servicio doméstico, contraten y paguen con su propio dinero. Esteban protestó, diciendo que necesitaban mantener la apariencia social. Mamá, ¿cómo vamos a explicar esto? ¿Qué va a decir la gente? Respondí con una claridad que me sorprendió. La apariencia no sostiene la dignidad violada. Si te preocupa tanto lo que diga la gente, busca trabajo y mantén tu propia apariencia. Dije que ahora vivirían como adultos responsables. Tienen 35 años, Valeria, y tú 42, Esteban. Es hora de que actúen como la edad que tienen. Informé que las cuentas serían separadas definitivamente. No más gastos compartidos, no más servicios pagados por mí, no más subsidios disfrazados de ayuda familiar. Anuncié que solo viviría en esta casa quien respetara a la dueña de casa. Esta es mi casa. Quien quiera vivir aquí, me respeta. Quien no pueda respetarme, se busca otro lugar. Valeria sintió miedo real por primera vez. Vi cómo la realidad la golpeó como una bofetada. Durante años había visto mi generosidad como debilidad, mi tolerancia como estupidez. Ahora entendía que había confundido paciencia con incapacidad. Suegra, no puede estar hablando en serio, tartamudeó. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Esteban trató de apelar a mis emociones, pero falló completamente. Mamá, piense en todo lo que hemos construido juntos. Piense en la familia. ¿Qué familia, Esteban? La familia que planea vender mi tierra cuando yo empeore. La familia que ríe cuando me lastimo. La familia que me trata como empleada en mi propia casa. Respondí algo que salió de lo más profundo de mi alma. Mi cansancio se convirtió en libertad. Me dirigí hacia el mueble donde guardaba las llaves principales de la casa y las tomé todas. Las guardé en el bolsillo de mi vestido. Estas llaves vuelven a ser solo mías. No pueden quedarse sin llaves, protestó Valeria. Claro que pueden. Cuando demuestren respeto y responsabilidad, podremos hablar. Les dije que cada uno debía construir su propio futuro. Yo construí el mío sola después de enviudar a los 30. Ustedes pueden hacer lo mismo. Informé que el cambio comenzaría inmediatamente. No hay periodo de gracia, no hay transición gradual. Las reglas cambiaron en este momento. Esteban trató una última vez. Mamá, nosotros la amamos. El amor no es lo que ustedes sienten cuando me necesitan. El amor es lo que hacen cuando creen que no los estoy escuchando. Al pronunciar estas palabras, sentí cómo el peso de 40 años desaparecía de mi cuerpo. Era como si hubiera estado cargando piedras en los hombros y finalmente las hubiera soltado todas de una vez. Valeria comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas de tristeza, sino de pánico. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Eso lo resolverán ustedes. Yo ya resolví mi problema. Este momento marcó mi renacimiento silencioso, pero poderoso. No había fuegos artificiales, no había música dramática. Solo una mujer de 68 años recuperando su dignidad en su propia sala frente a las personas que habían abusado de su generosidad durante décadas. Por primera vez en 40 años, Rosaura Aldana estaba viviendo para sí misma.
Después de ese momento de renacimiento personal, Valeria se recuperó de su shock inicial y me enfrentó con la arrogancia que siempre había mostrado. ¿Usted realmente cree que tiene derecho a hacer esto? La pregunta me pareció tan absurda que casi sonrío. Respondí con una tranquilidad que venía desde lo más profundo. Tengo todos los derechos y tú no tienes ninguno. Esteban intentó defender a su esposa, pero su voz falló nuevamente. Mamá, Valeria es parte de la familia. La familia no planea venderte cuando te enfermas, lo interrumpí sin levantar la voz. Me dirigí hacia la puerta principal y la señalé con un gesto lento y deliberado. El movimiento de mi brazo fue tan sereno que parecía que estuviera dirigiendo una orquesta, no echando a alguien de mi casa. Haz las maletas. Hoy la que se va de esta hacienda eres tú. Las palabras salieron de mi boca con una finalidad que jamás había sentido antes. No era rabia, no era venganza. Era simplemente justicia llegando a su momento natural. Valeria palideció como si la hubieran vaciado de sangre. Su mano comenzó a temblar mientras agarraba su teléfono celular, probablemente pensando a quién podría llamar para que la ayudara en esta situación. «Y te vas sin un centavo», continué con la misma calma. «No puede hacer eso», gritó finalmente, perdiendo toda compostura. Mencioné que ya había consultado discretamente con una abogada. La licenciada Herrera fue muy clara. «El concubinato no te da derechos sobre propiedades que no están a tu nombre». Expliqué que la unión estable no le garantizaba derechos sobre la hacienda. «Esta tierra está escriturada a mi nombre desde antes de que tú nacieras. Tu relación con mi hijo no cambia eso». Valeria trató de llorar para manipularme, su solución habitual cuando las cosas no salían como ella quería. Lágrimas enormes comenzaron a rodar por sus mejillas mientras me suplicaba que reconsiderara. Permanecí completamente inmóvil, mi corazón firme como piedra. Durante años esas lágrimas habían funcionado. Me habían hecho ceder, me habían hecho sentir culpable, me habían hecho dudar de mis decisiones. Hoy no tenían ningún poder sobre mí. «Las lágrimas no borran las palabras que dijiste anoche», le dije sin un ápice de compasión. Esteban finalmente parecía percibir que había destruido completamente el vínculo con su madre. La realidad lo golpeó como un martillazo. Veía su vida cómoda desmoronarse frente a sus ojos y por primera vez entendía que las acciones tienen consecuencias. «Mamá, por favor, ¿podemos hablar?» El tiempo de hablar se acabó cuando ustedes hablaron de mí como si ya estuviera muerta. Algo extraño sucedió en ese momento. La casa entera parecía respirar aliviada con la decisión de expulsar a Valeria. Era como si hasta las paredes hubieran estado esperando este momento durante años. El ambiente se sintió más ligero, más limpio. Valeria intentó ofenderme como último recurso. «Usted es una vieja amargada que va a morir sola». Pero sus palabras no tuvieron ningún impacto. Era fascinante cómo los insultos que antes me lastimaban ahora me resbalaban como agua. «Prefiero morir sola que vivir rodeada de buitres», respondí. María, la empleada doméstica, estaba observando la escena discretamente desde la puerta de la cocina. Su presencia silenciosa me daba validación. Ella había visto todo, había sido testigo del maltrato durante años. Cuando Valeria se dio cuenta de que María nos estaba escuchando, le gritó: «Tú no tienes nada que hacer aquí». María se acercó y me dirigió la palabra directamente. «Señora Rosaura, yo he visto cómo la tratan. Está haciendo lo correcto». La funcionaria confirmó los abusos que había sufrido durante años. «He visto cómo la insultaban cuando usted no estaba presente. He visto cómo tomaban su dinero sin permiso. He visto cómo se reían cuando usted se lastimaba». Agradecí ese apoyo silencioso y seguí firme en mi posición. Tener a alguien que validara mi percepción de la realidad me daba una fuerza extra que no sabía que necesitaba. «Gracias, María. Me alegra saber que no estaba imaginando cosas». Valeria se dirigió hacia las escaleras furiosa para empacotar sus pertenencias. Cada paso que daba sonaba como una pequeña explosión de rabia contenida. Gritaba por teléfono tratando de conseguir un lugar donde quedarse. «No puede creer que me esté haciendo esto. Su suegra está loca». Esteban se quedó en el medio de la sala, completamente perdido emocionalmente. Por primera vez en su vida adulta no sabía qué hacer.
No tenía plan, no tenía respaldo, no tenía la red de seguridad que yo siempre había representado. Mamá, ¿qué va a pasar conmigo? Lo que pase contigo depende de ti, no de mí. En ese momento, la justicia emocional finalmente tomó forma concreta. No era venganza salvaje ni crueldad innecesaria. Era simplemente el resultado natural de 40 años de abuso llegando a su fin. Una hora después de que Valeria subiera furiosa a empacar, escuché que alguien tocaba la puerta. Era doña Carmen, mi vecina del lado, que llegó preguntando sobre los gritos que había escuchado desde temprano. «Rosaura, ¿está todo bien?». Escuché voces muy alteradas. Le conté una versión mínima de lo que había pasado, pero lo suficiente para que entendiera la situación. «Carmen, decidí que ya no voy a tolerar más faltas de respeto en mi propia casa». Mi vecina confirmó inmediatamente que siempre había percibido el abuso emocional. «Ay, Rosaura, yo me daba cuenta de cómo te trataban. Siempre pensé que no era mi lugar decir nada, pero me daba mucha pena verte tan sometida». Reveló algo que me sorprendió. Valeria hablaba mal de ti por toda la ciudad. Decía que eras una carga, que estabas senil, que no entendías los tiempos modernos. Eso explicaba las miradas extrañas que a veces recibía en el mercado, las conversaciones que se detenían cuando yo llegaba. José y don Pedro, dos funcionarios que habían trabajado conmigo durante más de 15 años, se acercaron al escuchar el alboroto. Elogiaron mi coraje con una sinceridad que me emocionó. «Señora Rosaura, ya era hora que pusiera límites», dijo José. «Nosotros siempre sentíamos pena de la forma como la trataban». Don Pedro agregó: «Esa muchacha la trataba peor que a los peones. Al menos a nosotros nos paga por nuestro trabajo». Reconocieron que siempre habían sentido pena por la forma en que me trataban, pero no sabían cómo intervenir sin perder sus empleos. El doctor Hernández, el veterinario que atendía nuestro ganado, pasó por casualidad y comentó sobre la situación. «Rosaura, en todos estos años nunca vi que Esteban respetara tus decisiones sobre la hacienda. Siempre actuaba como si él fuera el patrón». Recordó episodios específicos donde Esteban había contradicho mis órdenes frente a terceros, haciéndome ver como si yo no supiera manejar mis propios asuntos. A media tarde, recibí un mensaje del licenciado Morales, exabogado de la familia, apoyando completamente mi postura. «Señora Aldana, me enteré de lo sucedido. Quería decirle que admiro su decisión». En el mensaje afirmaba que yo siempre había sido más lúcida y sensata que todos los demás. «En todos los años que manejé los asuntos legales de su familia, usted fue la única que siempre entendía las implicaciones de cada decisión». Confirmó algo importante. Los documentos de la hacienda siempre estuvieron correctamente a su nombre. Legalmente, usted tiene todo el derecho de hacer lo que está haciendo. María, mi empleada doméstica, se me acercó y me ofreció preparar un caldo de pollo ligero para confortarme. «Señora, debe estar agotada emocionalmente. Déjeme cuidarla un poquito». Acepté el gesto y me sentí verdaderamente vista por primera vez en años. Alguien se preocupaba por mi bienestar, no por lo que yo pudiera hacer por ellos. A las 5 de la tarde recibí la visita de Andrea, mi sobrina, que siempre había admirado mi fuerza, aunque rara vez nos veíamos. La joven me abrazó fuertemente y me dijo algo que me llegó al alma. «Ya era hora, tía. Todos en la familia sabíamos cómo te trataban, pero nadie se atrevía a decir nada porque parecías conformarte con la situación». Me explicó que en las reuniones familiares siempre comentaban entre ellos lo mal que Valeria me trataba, pero asumían que yo lo permitía porque así lo quería. Todos estos aliados inesperados validaron una dor que había sido invisible durante años, pero que ahora finalmente era reconocida. No había estado exagerando, no había estado siendo dramática, no había estado imaginando cosas. Me di cuenta de que no había estado exagerando jamás. Todas las humillaciones, todos los desprecios, todos los abusos habían sido reales y evidentes para quienes me rodeaban. Sentí mi cuerpo aliviarse de una tensión que había estado acumulada durante décadas. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 40 años y finalmente pudiera exhalar completamente. Comprendí algo fundamental. El apoyo siempre había existido,
pero me había faltado la voz para pedirlo. Las personas que me rodeaban habían visto mi sufrimiento, pero habían respetado mi silencio, asumiendo que era mi elección. Ahora que había hablado, que había roto el silencio, el mundo respondía afirmativamente. Era como si hubiera estado viviendo en una burbuja de aislamiento autoimpuesto y finalmente la hubiera reventado. Por primera vez en mi vida adulta, finalmente sentí un verdadero sentido de pertenencia fuera de mi propia familia nuclear. Tenía una comunidad, tenía aliados, tenía personas que me valoraban por quién era, no por lo que podía darles. Con todo ese apoyo externo fortaleciéndome, regresé a la casa para enfrentar lo que quedaba por resolver. Esteban estaba esperándome en la sala, con los ojos rojos y una expresión que no había visto desde que era niño. Intentó convencerme de que reconsiderara la expulsión de Valeria. «Mamá, por favor, no puede echar a mi esposa así. Piense en lo que esto significa para nuestro matrimonio». Le pregunté directamente dónde había estado cuando se rieron de mí. «Esteban, cuando tu esposa habló de vender mi tierra cuando empeorara mi cáncer, ¿dónde estaba tu voz para defenderme?». Bajó la mirada, completamente incapaz de sostener cualquier justificación. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba palabras que no existían. Trató de decir que no había querido causar problemas domésticos. «Mamá, usted sabe cómo es Valeria cuando se enoja. Yo pensé que era mejor mantener la paz». Respondí con una claridad que me sorprendió. «Tú no querías una madre, Esteban. Querías una empleada que además te diera amor incondicional». Esteban sintió esas palabras como una bofetada necesaria. Vi cómo su rostro se descompuso, cómo la realidad lo golpeó sin filtros por primera vez en décadas. Finalmente admitió que había confundido la comodidad con el amor. «Mamá, yo nunca me di cuenta de que estaba abusando de usted. Pensé que usted hacía todo eso porque quería». «¿Quería? ¿Crees que alguien quiere trabajar gratis, ser humillada y que planeen su muerte?». Valeria bajó con sus maletas y Esteban le imploró que se quedara, pero ella lo rechazó indignada. «No voy a quedarme en una casa donde me tratan como criminal». Ella culpó completamente a Esteban por no tener control sobre su madre. «Tu madre está loca y tú no haces nada. Eres un hombre inútil». En ese momento, Esteban finalmente entendió la verdadera dimensión de su propio matrimonio. Valeria no lo amaba a él, amaba la comodidad que yo proporcionaba. Cuando esa comodidad desapareció, su amor también se esfumó. «Valeria, podemos buscar una solución. La única solución es que controles a tu madre, pero está visto que no puedes». Después de que Valeria se fuera en un taxi, Esteban me preguntó tímidamente si podía continuar viviendo en la hacienda. «Mamá, yo no tengo a dónde ir». Le dije que necesitaba tiempo para pensar antes de tomar esa decisión. «Esteban, necesito ver cambios reales, no solo palabras de arrepentimiento». Él percibió que había perdido completamente mi confianza básica. Durante 40 años había dado por hecho mi amor incondicional, y ahora entendía que había límites que había cruzado sin retorno. «¿Qué tengo que hacer para que me perdone?». El perdón no se pide, se gana con acciones consistentes durante tiempo prolongado. Esa noche lo escuché llorar solo en su cuarto, enfrentando una culpa enorme que había estado evitando durante años. No eran lágrimas de autocompasión, sino de verdadero remordimiento. Recordaba la infancia feliz que yo le había proporcionado, los cuentos antes de dormir, las noches cuidándolo cuando tenía fiebre, los sacrificios que había hecho para que pudiera estudiar en la universidad de la capital. Pensaba en todo lo que había hecho durante los últimos años. Los préstamos que nunca pagó, las decisiones que tomó sin consultarme, la forma en que había permitido que Valeria me tratara mal en mi propia casa. Se veía a sí mismo como lo que realmente era, un hombre que había traicionado a quien más lo había amado en la vida. La persona que había dado todo por él había recibido a cambio ingratitud y explotación. Escuché su llanto desde mi cuarto, pero no intervine esta vez. Durante décadas había corrido a consolarlo cada vez que tenía problemas. Ahora necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones sin que mamá fuera a rescatarlo. Entendí que el amor entre nosotros todavía existía,
pero que los límites eran absolutamente necesarios para cualquier posibilidad de sanación. No podía seguir amándolo de la misma manera destructiva que lo había hecho hasta ahora. La relación entre madre e hijo estaba entrando en un ciclo de reconstrucción lenta, incierta, pero potencialmente más sana que la que habíamos tenido durante años. Por primera vez, se basaría en respeto mutuo, no solo en mi capacidad de dar sin límites. Después de esa noche de reconstrucción emocional, desperté al amanecer sin el peso habitual en el pecho. Por primera vez en décadas, no sentía esa opresión constante que me acompañaba desde que abría los ojos cada mañana. Caminé por la hacienda apreciando un silencio completamente reconfortante. No había voces demandantes, no había pedidos disfrazados de favores, no había la tensión constante de estar disponible para resolver los problemas de otros. Me dirigí a la cocina y preparé café solamente para mí. Un gesto aparentemente simple, pero profundamente simbólico. Durante años había preparado café para toda la familia, calculando cantidades, asegurándome de que hubiera suficiente azúcar para Valeria, café descafeinado para Esteban, cuando tenía problemas de sueño. Abrí todas las ventanas de la casa y respiré el aire puro de la mañana sin ninguna prisa. No tenía que apurarme para preparar desayunos elaborados, no tenía que planificar el día según las necesidades de otros. Me senté en el corredor y observé las montañas distantes con ojos completamente renovados. Las había visto miles de veces, pero hoy las veía desde una perspectiva diferente. Ya no era la mujer agotada que miraba el paisaje mientras planificaba tareas domésticas, sino alguien que podía simplemente disfrutar la belleza. Sentí el aroma de la tierra húmeda por el rocío matutino, esa tierra que siempre había amado trabajar, pero que últimamente solo me recordaba obligaciones y responsabilidades. Hoy volvía a ser simplemente hermosa. Decidí espontáneamente plantar nuevas flores cerca del pozo antiguo. No por necesidad, no porque alguien me lo hubiera pedido, sino porque tenía ganas de crear algo bello para mi propio disfrute. Por primera vez en años, pensé seriamente en viajar. Recordé todas las invitaciones que había rechazado, todos los lugares que había querido conocer, pero que había considerado lujos innecesarios, mientras otros dependían de mí. Entré al establo y acaricié a Canela, mi yegua favorita. El animal pareció sentir mi estado de ánimo diferente y se acercó con más confianza de la habitual. Recordé mi juventud, cuando soñaba con ser una amazona libre que recorriera estas tierras sin más propósito que el puro placer de cabalgar. Roberto solía bromear diciendo que había nacido para vivir a caballo. Tomé una decisión impulsiva pero emocionante: retomar las clases de equitación que había abandonado décadas atrás. Había dejado de montar cuando Esteban era pequeño porque consideraba que era demasiado peligroso para una madre soltera. Busqué el teléfono de don Aurelio, el instructor de equitación del pueblo vecino, y agendé mi primera sesión. ¿Para cuándo quiere empezar, señora Rosaura? Para mañana mismo, si es posible. Sentí una alegría genuina recorriendo todo mi cuerpo, una emoción que había olvidado que existía. No era la satisfacción de cumplir con obligaciones, sino la felicidad pura de hacer algo por el simple placer de hacerlo. Me di cuenta de algo revelador. No estaba envejeciendo, estaba renaciendo. Los 68 años no eran el final de mi vida activa, sino el comienzo de una etapa donde finalmente podría vivir según mis propios deseos. Le envié un mensaje de texto breve a Esteban. Cuídese hoy. No era frialdad, era una nueva forma de amor que incluía límites saludables. Sentí compasión hacia él sin perder la firmeza interior que había encontrado. Podía preocuparme por su bienestar sin sacrificar el mío. Podía amarlo sin permitir que me lastimara. Me tomé un baño prolongado con música de mi juventud sonando en el radio del baño. Música que no había escuchado en años porque molestaba a otros o porque no era apropiada para mi edad. Me vestí con ropa ligera de color azul, un símbolo consciente de mi libertad recién encontrada. El azul siempre había sido mi color favorito, pero lo había evitado porque Valeria decía que me hacía ver más vieja. Al final del día, me senté en el jardín sintiendo una paz completamente inédita.
No era solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de una armonía interior que no conocía desde mi juventud. La vida finalmente me pertenecía de nuevo, completamente y sin condiciones. Con esa nueva vida floreciendo día tras día, las consecuencias de mis decisiones comenzaron a manifestarse de formas que jamás había imaginado. 2 semanas después de la expulsión, Valeria intentó procesarme legalmente, pero su abogada le negó cualquier derecho sobre mi propiedad. Señora, usted no tiene base legal para reclamar nada. La hacienda está escriturada a nombre de la señora Aldana desde antes de su relación con su hijo, le explicó la licenciada con una frialdad que me divirtió cuando me enteré. Las empresas locales donde Valeria había presumido de patrimonio familiar descubrieron rápidamente que todo era completamente mío. Los préstamos que había solicitado usando mi nombre como aval fueron rechazados cuando los bancos confirmaron que yo no había autorizado nada. Sus amigos se alejaron al percibir su comportamiento verdaderamente interesado. Sin la hacienda como respaldo, sin los vehículos lujosos, sin las fiestas que yo financiaba, las invitaciones social dejaron de llegar. Esteban intentó reatar su matrimonio, pero Valeria lo rechazó inmediatamente. «No voy a vivir en la pobreza por culpa de tu madre loca», le dijo según me contó después con lágrimas en los ojos. Ella culpó a todos menos a sí misma por el fracaso. A Esteban por no controlarme, a mí por ser egoísta y vengativa, al mundo por no entender su situación. Jamás reconoció su propio papel en la destrucción de las relaciones. 3 semanas después, Esteban regresó a la casa pidiendo un perdón verdadero. No llegó con excusas ni justificaciones, sino con una humildad que no había visto desde su infancia. Escuché sus palabras, pero mantuve límites claros como agua cristalina. Esteban, puedes hablar, pero no esperes que todo vuelva a ser como antes. Finalmente reconoció años de egoísmo y ausencia emocional genuina. Mamá, yo convertí su amor en un servicio. Traté su casa como hotel, su dinero como herencia anticipada, su tiempo como si no tuviera valor. Prometió reconstruir nuestra relación con paciencia y respeto real. Entiendo que ganarse su confianza me puede tomar años. Estoy dispuesto a ese tiempo. Acepté su propuesta, pero solo si había cambios reales en su comportamiento cotidiano. No quiero discursos bonitos, Esteban. Quiero acciones consistentes durante meses. Se mudó temporariamente a la pequeña casa en la villa de trabajadores que estaba vacía desde hacía años. Necesito aprender a ser independiente antes de pedirle que confíe en mí otra vez. Comenzó a trabajar en los establos como parte de su proceso de redención práctica. José y don Pedro lo entrenaron en tareas que nunca había hecho, trabajos que siempre había considerado inferiores cuando era el hijo privilegiado. Los empleados observaron su transformación lenta, pero aparentemente sincera. «El joven está aprendiendo lo que cuesta mantener esta tierra», comentó don Pedro después de un mes. Mientras tanto, comencé mis clases de equitación y recuperé una vitalidad impresionante. Cada sesión me devolvía un pedazo de la mujer que había sido antes de convertirme en mamá de tiempo completo. Mis amigas de la juventud, que habían perdido contacto conmigo durante los años de sacrificio total, comenzaron a invitarme a viajes que antes siempre rechazaba. «Rosaura, ven con nosotras a Guadalajara, ya es hora de que vivas un poco». Acepté, y me reí alto en cenas simples, sintiéndome completamente viva de nuevo. Recordé lo que era tener conversaciones que no giraran alrededor de problemas ajenos o pedidos de dinero. Esteban presenció a su madre renacida y aprendió lo que significa la gratitud real. Veía cómo yo florecía sin la carga de cuidar a adultos capaces, y entendía todo lo que había perdido con su comportamiento anterior. Valeria perdió absolutamente todo lo que había intentado controlar y manipular. Sin marido que la mantuviera, sin suegra que explotara, sin patrimonio que reclamar, tuvo que regresar a casa de sus padres a los 35 años. La hacienda prosperó bajo mi liderazgo respetado y renovado. Sin los gastos parásitos, sin las demandas constantes de dinero, pude invertir en mejoras reales que aumentaron la productividad. Finalmente, todos reconocieron demasiado tarde el verdadero valor que siempre había tenido.
Los vecinos, los proveedores, hasta los familiares lejanos comenzaron a tratarme con un respeto que nunca antes había recibido. Rosaura renació al descubrir que nunca había sido frágil. Simplemente había estado silenciada por décadas de manipulación emocional. La familia enfrentó las consecuencias naturales de años de explotación sistemática. Encontré autonomía, alegría y sentido después de los 60, demostrando que nunca es tarde para recuperar la dignidad. Los límites saludables reemplazaron los sacrificios invisibles que habían definido mi vida. La hacienda se convirtió en símbolo permanente de mi dignidad recuperada. El amor volvió a existir entre madre e hijo, pero ahora estaba basado en respeto mutuo, no en explotación unidireccional. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.